Amigos de Mototech, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En esta ocasión tenemos acá estas CB190 y pues vamos a hacer un trabajo en esta motocicleta, en esta CB190 edición Repsol. Vamos a cambiar acá en esta parte los discos del embrague porque pues la motocicleta tiene un problema de pérdida de potencia bastante considerable. Entonces vamos a cambiar los discos y les voy a explicar digamos que un par de datos digamos que técnicos, pues para que ustedes sepan identificar qué es lo que tiene un embrague en mal estado y pues cómo se puede solucionar, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta motocicleta lo que vamos a hacer primero es quitar esta tapa de acá, la tapa del cárter derecho. Para eso pues tenemos que primero drenar el aceite, ya les vamos a mostrar cómo se drena el aceite, y tenemos que remover todos los tornillos del contorno de esta tapa. Son tornillos de 8 milímetros, de una cabeza de 8 milímetros, y los vamos quitando todos, los vamos organizando y desmontamos la tapa. Entonces vamos a hacer el procedimiento de desarme y en un rato les cuento qué es lo que vamos encontrando, qué hallazgos son los que vamos viendo, ¿vale? Bien, entonces por este lado de la motocicleta pues accedemos aquí en la parte de abajo, aquí accedemos al tornillo de drenaje. Este ya lo tengo suelto, ¿sí? Hacia este lado aprieta y hacia el otro lado suelta. Entonces pues vamos a terminar de soltarlo. Aquí con su respectiva arandela, hay que tener presente esta arandela. Recuerde que estos tapones llevan estas arandelas para evitar las fugas de aceite. Siempre hay que ponerle su arandelita para evitar las fugas de aceite. Entonces quitamos acá el tornillo y drenamos el aceite. Ahí ya vemos que empieza a gotear y drenamos el aceite, ¿vale? Bien, entonces como se pudieron dar cuenta, pues ya retiramos todos los tornillos del contorno. Son estos tornillos de acá. Hay unos que son un poco más largos que otros, pero bueno, digamos que uno que ya lo ha hecho un par de veces, pues sabe más o menos dónde van. A ustedes les toca tener como digamos un poquito más de orden, pues para que de pronto no vayan a confundirse. Ya una vez retirados los tornillos, ya simplemente queda la remoción de la tapa. Esta tapa tiene un empaque, por supuesto, pues para que no tire aceite. Es un empaque de metal, entonces él puede utilizarse un par de veces más, no es necesario cambiarlo cada vez. Entonces simplemente retiramos la tapa con cuidado. Acá vemos el empaque que les mencionaba y aquí vemos el interior de la máquina. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es remover este elemento redondo que es el filtro centrífugo, es un filtro de aceite. Entonces para los que de pronto pensaban que la motocicleta no tiene filtros de aceite, no, sí tiene. Tiene uno acá y tiene otro aquí, ¿de acuerdo? Entonces tiene dos filtros de aceite. No es cierto que no tenga filtros, sí tiene y tiene dos. Y una vez que removemos este filtro centrífugo, entonces procedemos al desarme del embrague, ¿de acuerdo? Entonces voy a desarmar primero y ahorita les enseño qué hallazgos tuvimos en la máquina, ¿vale? Y bien, estimados espectadores, entonces ya tenemos acá desarmado lo que es el conjunto del embrague que estaba instalado en este eje, ¿de acuerdo? En este eje estaba instalado todo el conjunto del embrague vinculado a este que es el piñón primario del eje del cigüeñal, ¿de acuerdo? Ese es el vínculo mecánico entre las piezas. Las pasé allá para el otro lado, vamos a dar la vuelta.
pues porque acá tengo más espacio y organicé un poco para pues poder diferenciar los componentes y poderles explicar de manera como más clara cuáles son los problemas que esto puede tener. Entonces, como les mencionaba, este es un filtro de aceite, es el filtro centrífugo de aceite. Entonces, la moto puede que no tenga filtro desechable de aquel filtro de aceite que pues quitamos y botamos, pero sí tiene que tener un filtro de aceite para el motor. De hecho, toda motocicleta que utiliza aceite como lubricante interno de motor tiene que tener un elemento como este, porque si no, pues imagínense todo el mugre navegando por ahí. Pero el problema que nos atañe está en el embrague. Entonces, aparte de esa explicación, acá no hay nada más que decir, sino que pues esto tiene, digamos que mugre que tenemos que limpiar, y pues hagámoslo a un lado ya hecha esa aclaración. Lo que vemos acá es el paquete del embrague. Este es el exterior del embrague, o canasta o corona, bueno, le tienen diferentes nombres, pero es un contenedor para todos estos elementos, ¿de acuerdo? En esta parte no hay mayor problema, digamos que presenta acá algunas pequeñas marcas de desgaste ya por el paso de los kilómetros, pero no implica un problema mayor para la motocicleta. En realidad acá tenemos los discos del embrague que pues en apariencia no están tan en mal estado, sin embargo el cliente desea cambiarlos. Los separadores, que tampoco están en mal estado, tienen en realidad un aspecto bastante bueno. Entonces acá en esto digamos que se cambia por exigencia del cliente, pero no porque en realidad tenga alguna situación mecánica. Las piezas que realmente tienen un problema son estas dos. Este componente se llama centro de embrague y este componente se llama placa de presión de embrague. ¿Cuál es el asunto acá? Que contra esta placa de presión viene un disco y contra este centro de embrague viene otro disco. Luego viene todo el conjunto de las demás piezas. ¿Qué es lo que sucede con esta motocicleta en particular? Esta moto tiene un pequeño problema, y es que la moto está para reparar, la motocicleta se está consumiendo el aceite y ya viene con un problema de consumo de aceite desde hace mucho tiempo. Entonces no se ha hecho la reparación porque pues la reparación tiene un valor y pues la persona de pronto no cuenta con los recursos para hacerla. Pero ¿qué implica esto? Implica que la motocicleta va consumiendo el aceite y cuando el nivel del aceite está muy bajo empiezan a dañarse una serie de mecanismos en el motor. Cuando esos mecanismos empiezan a dañarse, pues la motocicleta empieza con problemas. Esa es la razón por la cual, a pesar de que esto está en relativo buen estado, estas piezas sí se dañaron porque son de metal. Entonces les explico. El desgaste que ustedes ven aquí, en esta cara, es el desgaste que produce la pérdida de potencia relacionada al embrague. La moto puede perder potencia por muchas otras razones, pero en el caso del embrague y en el caso particular de esta moto, se debe al deterioro en la superficie de esta pieza, ¿de acuerdo? Y también se debe al deterioro en la superficie de esta otra pieza. Entre ambas piezas, la que está más dañada es esta, ¿de acuerdo? Entonces, si las comparamos con una pieza nueva, por ejemplo, aquí vemos la diferencia abismal entre las superficies. O sea, aquí en esta parte, por ejemplo, acá nos favorece la luz. Podemos ver acá lo rayada y lo desgastada que está. ¿Sí? Entonces, el derecho de trabajo no es ese. El derecho es que el disco del embrague, haga contacto perfecto con una superficie perfectamente pulida. Así es como funciona esto. Una vez que la pieza ha desarrollado desgaste y se erosiona de esta manera, el contacto entre las piezas es ineficiente y la moto no transmite la potencia. Eso es lo que sucede. Es un daño en las piezas, ¿de acuerdo? Es una explicación, digamos, que considero yo que es bastante sencilla de entender. Igualmente vemos acá en esta parte vemos la comparativa entre una de las placas de presión nueva versus una que está desgastada. Entonces, si la vemos acá, vemos el desgaste evidente en la que es, digamos que la pieza vieja, y vemos la perfección en la superficie de la pieza nueva. Y con la misma lógica que aplica a la pieza anterior, pues entonces acá vemos la superficie perfecta es la que nos permite la transmisión adecuada de la potencia. En la medida en la que la pieza esté erosionada, la pérdida de potencia pues es inevitable, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a proceder al armado
para que ustedes pues se den cuenta del resultado final, aproximadamente cómo debe verse, ¿vale?
Y bien, ya después de haber colocado la tapa del embrague, pues en realidad no hay mucho más que hacer. Acá, como se dan ustedes cuenta, pues ya tiene toda la tornillería puesta, ya instalamos la guaya o el cable del embrague. Bueno, entonces vamos a aplicar el aceite acá en la cavidad y eso sería todo. Para esta motocicleta pues elegimos este aceite, que es aceite Repsol, precisamente de la numeración 10W40, que pues está perfectamente bien formulado para la moto y pues no vamos a tener ningún problema con ella, ¿vale? Entonces le aplicamos el aceite y listo, eso sería todo el procedimiento. Entonces, cuando tengan problemas de pérdida de potencia en la motocicleta, hay que revisar muchos factores, porque la pérdida de potencia puede deberse a muchas cosas. En el caso de esta motocicleta y en muchas otras motocicletas, el problema puede deberse a temas de embrague, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre sea lo primero que cambien, no desarmen siempre el embrague por problemas de pérdida de potencia. Hay que acostumbrarse a permitir que un técnico diagnostique la motocicleta, porque es que ¿qué sucede? A veces llegamos al taller con la idea preconcebida de que el problema tiene que ser de los discos de embrague y resulta ser otra cosa. Entonces gastamos un dinero cambiando discos, cambiando aceite, cambiando placas, cambiando separadores, una serie de cosas, y resulta que al final el problema ni siquiera era ese. Entonces perdemos el dinero. Siempre tenemos que acostumbrarnos a permitir que el técnico haga un diagnóstico adecuado de la máquina. Entonces, zapatero a tu zapato. Todos tenemos el derecho de aprender y tenemos la voluntad de aprender y todo, pero cuando no sabemos es realmente mejor a veces no meterse mucho y pues permitir que una persona que sí sepa lo haga y que de paso pues nos enseñe y nos explique, ¿vale? Entonces ese es todo el video de hoy, entonces que la pasen muy bien y recuerden que estamos en Mototec, en la calle 42G Sur, número 79G33 en la ciudad de Bogotá, en el barrio Kennedy. Yo les dejo los datos en toda la publicación y todo, para que pues ustedes me llamen a mi compañero, programen sus mantenimientos, sus revisiones, bueno, lo que ustedes deseen hacer, ¿vale? Entonces, hasta la próxima ocasión y aquí quedamos pendientes de ustedes.